Hola y bienvenidos a la clase de base de datos. En esta ocasión vamos a tratar sobre la calidad de esquemas de base de datos. Aquí todavía estamos en la fase de conceptualización de la base de datos. Y estos temas aplican a las herramientas utilizadas en esta fase, ya sean los diagramas correspondientes según el paradigma de base de datos que estemos utilizando, como por ejemplo el de entidad-relación. La calidad de los esquemas de base de datos es fundamental para un diseño conceptual eficiente. Esta se evalúa a través de atributos clave que aseguran que el esquema sea útil y representativo de la realidad. La calidad en los esquemas de base de datos se refiere a su capacidad para presentar de manera fiel y completa los requisitos del sistema, asegurando que todos los elementos relevantes del problema estén adecuadamente reflejados en el diseño. Y nos permiten una mejor comunicación entre los involucrados y facilitan el mantenimiento del sistema. Un buen diseño conceptual que cumpla con los atributos de calidad que daremos a continuación resulta en sistemas más eficientes y fáciles de gestionar, satisfaciendo las necesidades de los usuarios finales. También debemos recordar que estos diseños se hacen comúnmente para un equipo de trabajo. El que diseña, el que hace la conceptualización de la base de datos a crear, necesita transmitir el concepto del problema o de la solución informática que van a desarrollar a sus compañeros, y ellos deben entenderla de la mejor manera, lo más fácil posible y lo más entendible posible, para que realmente transmita las funciones que se van a realizar. Estos atributos de calidad en los esquemas de base de datos nos van a garantizar ese diseño funcional y efectivo, y esos atributos son como la completitud, correctitud, son esenciales para satisfacer los requerimientos del sistema y reflejan con precisión la realidad del problema. Completitud, el primero de los atributos, se refiere a la capacidad del esquema para representar todas las características relevantes del problema. Es crucial verificar que todos los requerimientos sean realizables y comparar el esquema con las descripciones originales para asegurar su integridad. Es decir, comparar con el microuniverso que hayamos seleccionado, que estén cumpliendo con todos los elementos que en él se describen. Correctitud. La correctitud se divide en tanto correctitud sintáctica como correctitud semántica. La correctitud sintáctica asegura que el esquema se construya siguiendo el lenguaje adecuado. Es decir, si estamos en una base de datos relacional, utilicemos el diagrama entidad-relación o uno que nos permita trabajar ese paradigma. Y si estamos utilizando un paradigma orientado a objetos, alguno que nos permita representar este modelo, por ejemplo como el extendido, el diagrama de entidad-relación extendido, que utiliza algunos de los paradigmas orientados a objetos. Y por la parte semántica, verifica que cada elemento que se representa lo haga utilizando las estructuras adecuadas según su significado en el contexto del problema. Es decir, que se aplique como entidad o como atributo, o que es una relación dentro del diagrama que se está diseñando. Minimalidad. Un esquema es minimal si cada elemento de la realidad se presenta solo una vez. Es vital verificar dónde y cómo cada elemento del esquema corresponde a la realidad, evitando redundancias innecesarias que compliquen el diseño. Es decir, no utilizar atributos en una entidad y luego estar utilizando el mismo atributo sobre otra entidad. Debemos identificar realmente a cuál pertenece y asegurarnos de que solamente se utilice una sola vez.
Expresividad. La expresividad mide la capacidad del esquema para comunicar la realidad de manera natural y comprensible. Un esquema expresivo utiliza la semántica del modelo para facilitar el entendimiento de sus estructuras y relaciones, lo que mejora la interpretación. Es decir, la capacidad de transmitir a los demás, tanto desarrolladores como usuarios, el para qué o el cómo funciona este esquema de base de datos. Por ejemplo, en este sencillo ejemplo, podemos ver que se trata de una venta, una compra de vehículos, clientes que compran vehículos. Necesitamos mantener el registro de quién compró cada vehículo, a quién le pertenece. Entonces fácilmente le está expresando para el qué se está desarrollando esta base de datos. Explicitud. La explicitud asegura que todo el esquema se modela utilizando los elementos gráficos, eliminando la necesidad de restricciones no estructurales. Esto facilita la comprensión del modelo y asegura que su representación sea clara y directa. Recordemos que estos diagramas en esta fase de conceptualización son gráficos, son dibujos. Entonces la idea es que se represente con las herramientas que nos dan estos diagramas y solo con ellas de manera gráfica. En este ejemplo tenemos algunas restricciones por acá que fácilmente o que se pueden representar de manera gráfica con dos relaciones en este caso, pero es evitar estas notas al margen, evitar esos comentarios que complican la lectura del diagrama y que se haga realmente de manera gráfica, que es la intención de un diagrama en esta fase. Ahora bien, entre todos estos atributos que mencionamos que nos garantizan la calidad del diseño que estamos realizando, debemos tener un balance. Para lograr un buen diseño, tiene que tener un balance cuidadoso entre expresividad y explicitud y otras propiedades de calidad que ya mencionamos. Por ejemplo, un enfoque excesivo en la minimalidad, por ejemplo, puede perjudicar la expresividad, resultando en un modelo menos comunicativo. Por hacerlo más pequeño, más compacto, perdemos la capacidad de transmitírselo a los otros usuarios. Tal vez nosotros entendamos o al momento de diseñarlo lo planificamos de esa manera, pero no se lo logramos transmitir a nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, ahí estamos perdiendo facultades que nos permiten estos diagramas. Y la intención es mantener un balance entre la funcionalidad y el uso de estas herramientas.